Zalacaín el aventurero, de Pío Baroja. Zalacaín el aventurero es una de las obras clásicas de la literatura española, escrita por Pío Baroja en 1908. Esta novela forma parte de la tetralogía de la Tierra Vasca. Contiene 3 libros más que expresan a la perfección la sociedad del norte de España en la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Damos paso al resumen de Zalacaín el aventurero. Pío Baroja escribió Zalacaín el aventurero, una obra que es de lectura obligatoria en muchas escuelas e institutos. Por eso, te ofrecemos un resumen para que refresques tu memoria. El protagonista de esta novela se llama Martín. Martín es un niño que vive en Urbia, una población del País Vasco de España. Cuando es pequeño, sigue al pie de la letra la tradición familiar de los Zalacaín, la familia en la que ha nacido y a la que pertenece. A medida que la novela transcurre, entabla una fuerte enemistad con la familia vecina, los Ojando. Esta enemistad se debe al amorío pasado de Martín con Catalina, la hermana de Carlos, cuando ya pasa bastante más el tiempo y comienza la guerra carlista. Carlos Ojando, el hermano de la enamorada de Martín y su enemigo, se une a las filas de los carlistas y Zalacaín, habiéndose convertido en un comerciante especializado en el contrabando que tiene lugar en la frontera, acaba siendo obligado a unirse a la partida del cura, junto con su cuñado y su buen amigo Bautista. La partida del cura es una partida carlista muy conocida por su brutalidad y violencia en el campo de batalla. En la primera ocasión que los dos amigos se encuentran, escapan junto con los pasajeros de una diligencia que les permitirá alejarse de la guerra. En esta diligencia conocen a Rosa Briones, su madre Pepita y un extranjero que les acompaña en el camino. Una vez que Martín consigue volver a su vida habitual y deja la guerra atrás, él, junto con su cuñado Bautista, aceptan un trabajo que les lleva a un pueblo perdido del País Vasco. En ese mismo instante es cuando los buenos amigos descubren que Catalina está encerrada en un convento. Ellos, sin dudarlo ni un minuto, cuando acaban el trabajo que han venido a hacer en el pueblo, rescatan a la chica y la llevan de vuelta a casa. Finalmente, el amor entre Martín y Catalina se hace posible y los dos jóvenes se casan y tienen un hijo, pero la desgracia no ha abandonado a su familia. Martín es disparado por la espalda por su amigo Carlos, mientras que le tenía agarrado por el cuello. Este acto hace referencia a la manera en la que murió su padre a manos de un amigo en los Ojando. El libro termina cuando Martín muere al final de la obra y todo el mundo llora su muerte, en especial Catalina, la mujer que llenó su corazón. Damos paso a los personajes de Zalacaín el aventurero. Los personajes de una obra son los que nos ayudan a entender cuál es la trama que está sucediendo en cada momento y cómo avanza la historia que quiere contarnos el autor. Pero estos mismos personajes son los que están cargados de costumbres españoles de la época y pueden ayudarte a labrarte una idea de cómo era la sociedad del momento, cómo se comportaban y qué pensamientos tenían. Una curiosidad muy interesante de la novela de Zalacaín el aventurero es que todos los personajes que van apareciendo a lo largo de la trama son descritos de forma exhaustiva por el narrador, tanto físicamente como su personalidad. Aquí dejamos un repaso de los personajes de Zalacaín el aventurero. Martín Zalacaín es el personaje principal de la obra y sobre el que trata la trama del libro. Su rol es el encargado de tipificar el comportamiento vasco de la época. Es un joven que ha padecido grandes necesidades a causa de la familia en la que ha tocado nacer, puesto que esta es un estatus bastante bajo. Su abuelo es quien le enseña todo lo que sabe. Miguel Tellagorri es el abuelo de Martín y es el personaje mejor preparado intelectualmente de toda la novela. Se trata de un hombre con mucha energía que tiene un sentimiento de protección hacia su nieto, aunque también es orgulloso en determinadas ocasiones. Se dedica a ser médico social al servicio de la guerra
y su optimismo le hace sobrepasar cualquier obstáculo. Bautista Orbide es el mejor amigo de Martín y ambos viven en un universo de aventuras que destaca a lo largo de toda la novela. Es el esposo de la hermana de Zalacaín, el aventurero, es decir, el cuñado del chico, aunque es el principal contrabandista que ayuda a Martín en sus trabajos. Bautista es periodista de profesión. Ignacia es la esposa de Bautista Orbide y la hermana de Martín. Ambos viven en el municipio de Zaro y llevan muchos años casados. Este personaje es muy importante porque nos habla dentro de la novela de otra de las joyas de la literatura española que causó un antes y un después en el momento en el que se escribe la novela de Zalacaín el aventurero. Es Si decido quedarme. Capistum es otro de los amigos de Martín y de Bautista, el americano. Los tres personajes son los que operan en forma de trío para hacer sus trabajos de contrabando en la frontera. Carlos Ojando es el hermano de Catalina, la enamorada de Martín. Este personaje tiene un odio muy fuerte hacia Martín porque se cree inferior a él. Lo cierto es que en cualquier cosa en la que se enfrentan, el protagonista siempre es mejor que él. Rosita Briones es una chica que siente una fuerte atracción física y emocional hacia Martín, hasta el punto en que se siente la necesidad imperiosa de protegerlo en todo momento. El capitán Brión es el personaje que ayuda a Zalacaín el aventurero a guiar a las tropas militares a buen puerto. Linda es una mujer que sufre maltratos frecuentes por parte de su padre. En una representación teatral de títeres que hay en el pueblo, conoce a Martín por casualidad y ambos se sienten atraídos, nada más cruzar sus miradas. Aunque esta tradición no es suficiente para unirles y cada uno sigue su camino y sin llegar a nada más que un encuentro agradable, tiempo después los dos personajes se vuelven a encontrar en Logroño, pero en ese momento Linda ya se ha comprometido con un marqués, así es que su amor nunca llega a funcionar. Continuamos con el análisis literario de Zalacaín el aventurero. Vamos a analizar algunos de los aspectos de la obra de Zalacaín el aventurero para que puedas entender mejor el libro que acabas de leer o tengas una cierta idea antes de la lectura, en caso de que estés planteando abordar este libro. Narrador de Zalacaín el aventurero. La obra de Zalacaín el aventurero tiene un narrador externo, omnisciente, el cual conoce lo que va a suceder en el futuro. La personalidad de los personajes es capaz de describir incluso sus pensamientos. El narrador es subjetivo y deja ver su predilección por los buenos de la novela. Tiempo histórico. La historia se desarrolla en el siglo XIX durante la Guerra Carlista de 1870. La narración abarca la vida de Zalacaín desde sus 8 años hasta su muerte, pasando por los 5 años que duró la guerra entre carlistas y liberales aproximadamente. Lugar en que sucede la obra. La obra tiene lugar en diferentes espacios del País Vasco y del País Vasco francés. Todos ellos son pueblos y demás puntos donde el autor estuvo realmente, así que los detalles que expresa la novela coinciden a la perfección con la realidad. Pío Baroja describe los pueblos de una forma objetiva, aunque al describir los paisajes es cuando se extienden descripciones subjetivas con las que quiere transmitir sentimientos al lector. Zalacaín el aventurero es un famoso clásico español creado por Pío Baroja. En el ámbito escolar ha formado parte de la educación del siglo XX. Este texto es conocido en la tetralogía denominada Tierra Vasca. Gracias a su importante contexto, tiene un lugar distintivo entre las 100 mejores literaturas de la lengua española. Zalacaín el aventurero es un libro lleno de aventuras y escapadas narradas en una época que fue desarrollada en una acción fuerte entre una batalla de carlistas y liberales, donde las eventualidades estaban colmadas de acciones sin parar, es decir, continuas. En el texto, el célebre escritor enuncia una trama con un sinnúmero de aventuras manifestadas en una estructura de 3 partes identificadas como la infancia de Zalacaín, andanzas y correrías y las últimas aventuras.
donde en cada una de sus partes el escritor relata mediante capítulos la historia de Zalacaín el aventurero. Esta expresa que fue escrita en un contexto histórico con escenas o episodios de los eventos suscitados en la Tercera Guerra Carlista. Particularmente el texto fue escrito a finales del siglo XIX, presentando en un escenario la acción que muestra como una reflexión por las profundas inquietudes individuales fundamentadas en la filosofía de Nietzsche. El libro es uno de los exitosos textos más leídos del famoso escritor vasco. Ha sido tomado en cuenta para los periodos escolares llevados a cabo en España y considerado como parte obligatoria su lectura dentro de las instituciones existentes de la localidad. Asimismo, su contenido ha sido analizado por diversas generaciones de estudiantes españoles. El texto está desarrollado en una presentación de una novela de aventuras con divertidas escapadas. También, en la trama del literato, narra la lucha que se desarrolla en dos bandos. El primero de ellos es llamado carlista y el segundo, liberal. Es bueno mencionar que la acción que se manifiesta en la trama es continua, casi ininterrumpida. Es una novela escrita a finales del siglo XIX y su creación consta de tres partes denominadas La infancia de Zalacaín, Andanzas y correrías y Las últimas aventuras. Cabe decir que cada una de las partes se comprende en varios capítulos, el cual el contenido del libro tiene un total de 30 capítulos fraccionados en sus diferentes secciones. El escritor usó en su novela la determinación de unos de los tipos favoritos con los que se ha sentido identificado, el hombre de acción, valiéndose de ello para manifestar una inquietud relacionada con la tensión afectiva entre la voluntad individual y la inacción que lleva al desfallecimiento existencial. Ahora bien, son diferentes temas que se desarrollan en la novela. La alegría y lo opuesto a ella. Se manifiesta la tristeza. Igualmente se hace presente el amor junto al odio, los cuales son parte de la esfera social. Otras que se destacan son la racionalidad con la distinguida ética y la conducta. De igual modo, se desarrolla en la trama la infancia, la adolescencia, hasta llegar a la madurez, con una particularidad de mostrar eventos de supervivencia, de justicia y de libertad. El autor, de acuerdo con la inspiración del texto expresado, nos presenta los diferentes personajes de la obra con sus diversas particularidades. En el texto enuncia a un narrador externo, el cual tiene que tener conocimiento de lo que sienten y le sucede a los distintos personajes. Asimismo, describe los acontecimientos de la historia del protagonista identificado como Martín Zalacaín, y de igual manera relata sobre los amigos de Zalacaín el aventurero, dejando claro quiénes les adversan, y ante ellos está Carlos y sus aliados.